Ivan Misner en español. Archivo vivo. Presentado por Guillermo Ursúa desde Brand Voicer Comunicación. Episodio 45. Givers Gain, capítulo 7. Internacionalización. Estás escuchando el podcast oficial de BNI en español, con el fundador y líder visionario de BNI, Dr. Ivan Misner. Quédate para escuchar tips de networking y mercadotecnia de referencias del hombre llamado el padre del networking moderno. Sugerencias y ventajas para obtener lo máximo de tu membresía en la organización de networking más grande del mundo, BNI. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast oficial de BNI presentado por networkingnow.com, el sitio de descargas sobre networking líder en la red. Soy Priscilla Rice y les saludo desde Live Oak Recording Studios en Berkeley, California. Hoy me acompaña por teléfono el Dr. Ivan Misner, fundador y presidente de BNI. ¿Cómo estás, Ivan? Estoy muy bien, Priscilla, gracias. ¿Qué te gustaría compartir con nosotros hoy? Hoy voy a hablar sobre el capítulo 7 del libro Givers Gain, Ganar Dando. Lo que he intentado hacer este año y el año pasado, a finales del año pasado, es repasar capítulo por capítulo del libro Givers Gain, Ganar Dando, que trata sobre la organización. Es una especie de biografía de BNI. Creo que esto es importante para los miembros porque les da una idea de la cultura organizacional. Les explica de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí. El vínculo con el pasado es fundamental para el futuro, así que hoy voy a hablar sobre el capítulo 7 que trata sobre la internacionalización y cómo BNI se convirtió en una organización internacional. Genial. Este capítulo en particular abarca desde 1995 hasta el año 2000. Fue entonces cuando incluimos la palabra internacional en la I de BNI. Siempre quisimos que la organización se internacionalizara, pero nos llevó un tiempo lograrlo. Hoy, después de 23 años, estamos presentes en 37 países. Tenemos capítulos que operan en 37 países. Contamos con más de 5,000 capítulos en esos 37 países de todo el mundo. Hemos estado presentes en 36 de esos 37 países en los últimos 13 años, de 1995 a 2008. Durante los primeros 10 años, estábamos en un solo país. Finalmente, en 1995, abrimos en un segundo país, Canadá. Canadá fue el segundo país para BNI. Voy a compartir algo en este podcast que no está en el libro. Me encontré con un miembro. Estaba preocupado, ¿sabes? Estábamos abriendo en un país completamente nuevo. ¿De verdad iba a funcionar esto en un país nuevo? No lo sabía. No lo había hecho antes. Sé que suena ridículo ahora, después de estar en 37 países, pero no lo sabía. Estaba hablando con un par de miembros en Canadá. Les preguntaba, ¿creen que esto funcionaría aquí en Canadá? No me lo estoy inventando, no es broma, Priscilla. Una de las integrantes, una mujer, me mira y dice, ¡ay, cariño! Esto funcionará de maravilla en Canadá. Los canadienses son muy parecidos a los estadounidenses, solo que con atención médica barata y sin armas. Me dio risa porque no sabía si hablaba en serio o era una broma. Pero, fuera lo que fuese, me hizo sentir cómodo. Agradezco mucho lo que dijo ese miembro porque me hizo pensar, ¿saben qué? En todo el mundo la gente es gente. Esta idea de forjar relaciones funcionará tanto en Canadá como en otros países. Canadá fue nuestro primer país en el que abrimos. Los directores nacionales fundadores para Canadá son Don y Nancy Morgan. Don y Nancy siguen siendo nuestros directores nacionales en Canadá. Han hecho un trabajo extraordinario al ayudarnos a abrir en el primer país fuera de Estados Unidos. Lo que realmente impulsó nuestra expansión a otros países porque uno de nuestros primeros directores canadienses, Steve Lawson, tenía un hermano, Martin Lawson, en Londres. Steve animó a Martin y a su esposa, Julian, a considerar la posibilidad de fundar BNI en el Reino Unido. Así que, gracias a la presencia de Steve Lawson en Canadá, abrimos BNI en el Reino Unido. También terminamos abriendo en Australia gracias a algunos directores canadienses. Canadá es realmente responsable de que abriéramos en 2 partes diferentes del mundo. Por eso estamos muy agradecidos. Fueron fundamentales para el crecimiento de esta organización. ¿A cuántos idiomas se traduce BNI? Excelente pregunta. Operamos en más de una docena de idiomas. El primer idioma fue el franco-canadiense y ahora, por supuesto, también estamos en Francia y tenemos sucursales en Suecia, Noruega, Dinamarca, todos en idiomas diferentes, y en Alemania. Tenemos sucursales que operan en hebreo y en chino. Probablemente haya una docena o más de idiomas. Nunca olvidaré la primera vez que vi una sala de reuniones en otro idioma. La primera vez fue en Suecia.
El sueco no es como el francés, donde los estadounidenses saben algo de francés. No es como el español. Crecí en el sur de California y no se puede crecer en el sur de California sin saber algo de español. El sueco es sueco. No entiendes ni una sola palabra si no conoces el idioma, ¿verdad? Así que recuerdo la primera vez que estaba escuchando toda esta reunión en sueco y uno de los miembros me miró y me dijo, «No tienes idea de lo que están hablando, ¿verdad?» Dije, «Sí». Está presentando la parte de la reunión sobre las referencias y explicando cómo funciona. Si no tienes una referencia, puedes dar un testimonio. Él dijo, «Vaya, ¿sabes sueco?» Dije, «No, yo escribí la agenda». Así era. Asistes a las reuniones, y eso es lo mejor de BNI. Puedes asistir a reuniones de BNI en cualquier parte del mundo, sin saber el idioma, y aún así saber exactamente qué está pasando. Porque las reuniones de BNI funcionan de forma muy similar en todo el mundo. Creo que una de las cosas más bonitas de la organización es que todo se basa en la confianza y en construir relaciones, y eso trasciende muchas de las diferencias culturales. Pero supongo que debe haber diferencias culturales muy interesantes entre los distintos países, ¿verdad? Sí, pero en gran medida no nos referimos a británicos que hacen negocios con estadounidenses, estadounidenses que hacen negocios con australianos, australianos que hacen negocios con malayos o malayos que hacen negocios con sudafricanos. Nos referimos a empresarios locales que hacen negocios entre sí. Por lo tanto, lo que hemos llamado BNI es un mecanismo o una estructura, una superposición que se aplica sobre el contexto cultural. Así que son estadounidenses haciendo negocios con estadounidenses a nivel local. Son canadienses haciendo negocios con canadienses y británicos haciendo negocios con británicos. BNI es un ejemplo clásico de pensar globalmente y actuar localmente. Se trata de construir relaciones a nivel local. Ahora bien, esto puede generar negocios internacionales y derivar en recomendaciones para hacer negocios en todo el mundo. Pero se trata de construir relaciones a nivel local. Aunque sí, existen diferencias culturales en todo el mundo. Un día de estos tengo que hacer un podcast sobre algunas de las cosas curiosas que me han pasado al hacer negocios internacionales. La verdad es que se trata de que los empresarios locales se conozcan, confíen entre sí y hagan recomendaciones que puedan llevar a negocios a nivel mundial. Se trata de crear contactos locales. Bueno, ya que te he desviado del tema, ¿hay algo más que quieras decir antes de que termine el podcast? Sé que en el capítulo 7 hablamos de muchas diferencias culturales. Es interesante analizarlo, pero también hablamos de cómo se expandió el Consejo Asesor durante este periodo. Muchos miembros que escuchan este podcast quizá no lo sepan, pero todas las políticas que existen actualmente en BNI fueron redactadas o aprobadas por el Consejo Asesor. El Consejo Asesor está compuesto por ustedes, los miembros. El Consejo Asesor está compuesto íntegramente por miembros de la organización y sus miembros quienes crean o han aprobado todas las políticas vigentes. Fue a mediados de los 90 que internacionalizamos la organización. Hasta entonces, una junta local del sur de California se había convertido en una junta internacional que representa a un par de docenas de países en el programa. Todas las políticas existentes lo son porque fueron creadas por la Junta de Asesores. También creamos por primera vez a mediados de los 90 lo que llamo el Círculo de Fundadores. Está formado por los principales directores de BNI de todo el mundo. Nos reunimos 1 o 2 veces al año para ayudar a mantener el programa en marcha. Fue también a finales de los 90, ya que este capítulo abarca de 1995 a 2000, que creamos la Fundación BNI, tema de un podcast anterior hace algunas semanas. La Fundación BNI se creó en 1998 y a lo largo de los años hemos donado cientos de miles de dólares a través de ella. Si algún miembro desea obtener más información, escuche el podcast de hace un par de semanas sobre la Fundación y visite nuestro sitio en bni.org. Realmente estamos marcando la diferencia en el mundo desde la perspectiva del apoyo benéfico, además de generar negocios. Esto abarca la mayor parte del capítulo. Creo que podría dedicarle 1 hora entera. El último punto clave de este capítulo son los elementos ocultos. Hablamos de ellos, de dónde provienen y cómo se aplican a ti como miembro. Si hay algo que debes comprender como miembro de BNI, son los elementos ocultos para organizar una reunión exitosa de BNI. Puedes encontrarlos hacia el final del capítulo 7 de Givers Gain, porque creo que es lo más importante para organizar reuniones exitosas de BNI. Los elementos ocultos pueden parecer obvios al principio, pero en realidad necesitas una comprensión más profunda para aplicarlos eficazmente y tener éxito. Eso suena a podcast en sí mismo y tiene un nombre genial, los elementos ocultos. De hecho, es un término de artes marciales, de ahí lo saqué. Lo describo todo ahí.
Por cierto, si algún oyente no tiene una copia del libro Giver's Gain o Ganar Dando, probablemente no haya asistido a la capacitación del Programa de Éxito para Miembros, ni a la orientación para nuevos miembros. Se llama de forma diferente en algunos países. Si no has asistido a esta capacitación, ve, porque deberías obtener una copia gratuita del libro del que hablo. Todos los miembros reciben una copia gratuita de Giver's Gain cuando asisten a la orientación para nuevos miembros o a la capacitación del Programa de Éxito para Miembros. Si asististe hace tiempo, regresa y recibirás una copia gratuita. Puedes seguirme en estos podcasts y escucharme hablar sobre los mismos temas que estás leyendo. Genial, Dr. Meisner. Creo que es todo el tiempo que tenemos. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Un placer. Quiero contarles que este podcast es presentado por networkingnow.com, el sitio de descarga sobre networking líder en la red. Muchas gracias por escuchar. Soy Priscilla Rice y esperamos contar con su presencia la próxima semana para otro episodio del podcast oficial de BNI. El podcast oficial de BNI en español, una producción para Business Network International, grabado y masterizado en Brand Voicer Comunicación, en Guadalajara, México. Derechos reservados, BNI México, 2026.